I would like to welcome everyone to the Library Commons information session held on Tuesday, September 22nd. Muy buenos días, les damos las gracias a todos por unirse a nosotros en esta sesión informativa para Library Commons hoy, septiembre 22 del 2020. So, thank you. Clearly, I hope it's clear that this is both in English and in Spanish. Muchas gracias. Quiero que sea informarle a todos que va a ser la sesión en inglés y en español. This information session is being recorded and will be accessible through the Wayfinders website. Esta sesión informativa va a ser grabada y va a ser accesible para todos en nuestra página cibernética en www.wayfinders.com. We would request that everyone during the presentation keep themselves on mute. Estamos pidiéndole a todos los participantes que mientras la sesión pongan su teléfono o computadora en mute para poder parar el ruido en la parte de atrás. And we would also like to let you know that we will be asking you to put your questions in the chat function, and then we will save some time at the end for, if you can't access the chat function, then to ask the questions in Zoom. También estaremos pidiéndole a todos los participantes que aguanten su pregunta para el final de la presentación. Le vamos a dar diferentes formas de poder acceder su pregunta bajo el device del chat room o le podemos poner en el plato para que puedan entonces ser informados y traer su pregunta a todos. Pero eso va a ser al final de la presentación. Great. I'm going to put myself on mute now. Mel, I'm going to hand it over to you to introduce Lidara. Muy buenas tardes, todos son bienvenidos. Le damos las gracias a todos los participantes para poder unirse con nosotros a información para Library Commons, esta sesión informativa. Les voy a presentar a una de las manejadoras de proyectos de Library Commons, Lidara Solar. Tyler, could you get the PowerPoint going, please? Thank you, Tyler. Next slide. So welcome to the Library Commons information session. As I think we have been introduced, I'm Lidara Zola. Muy buenos días. Les queremos de nuevo dar unas gracias a todos los participantes a esta sesión informativa de Library Commons. Yo soy una de tus presentadoras, Lidara Zola, manejadora del proyecto de desarrollo de Library Commons. Next slide, please. So, many thanks to the City of Holyoke and our community partners for supporting the development of Library Commons. Primero que nada, le damos las gracias a la ciudad de Holyoke y a nuestros socios comunitarios por apoyar el desarrollo de Library Commons. The project has been funded with many great partners. Este proyecto ha sido financiado por muchos socios. Next slide, please. This is the site plan. Lo que están viendo ahora es un retrato del proyecto de desarrollo. So Elm Street is up top. El desarrollo está, el lugar del proyecto en la ciudad de Holyoke. La parte de arriba donde se está moviendo el cursor es la calle de Elm Street. And Essex Street is on the left. Y la calle Essex es a mano izquierda. At the bottom is Chestnut. En la parte del frente del proyecto es la calle de Chestnut Street. And then there is Appleton.
y entonces a mano derecha queda la calle de Appleton. There are 2 buildings on the site. Actualmente hay 2 So buildings en el proyecto existiendo. there is the building we call the Nurses Building, 210 Elm Street. La parte de arriba tenemos un building llamado el Building de la Elm, que hace esquina Elm y Essex. And then on Chestnut Street, there is a building that involves Carlton, Randolph, and new construction. Entonces, la parte de Chestnut es una combinación de un building nuevo en combinación con un building que ya estaba existiendo, que se llama el Carlton y el Chestnut, y esa esquina va a ser un building nuevo que los va a conectar a los dos. Next slide, please. Next slide. So the construction company is NL Construction. Uno de los el proyecto viene siendo construido por la compañía de NL Construction. And our architect is Dietz and Company Architects. Y los arquitectos para el proyecto fueron Dietz Architect. So there are 38 apartments in 2 buildings. It's rehabilitation, and new construction. So, totalmente van a ser 38 apartamentos divididos entre 2 buildings, que viene siendo una combinación de buildings que han sido rehabilitados y un building que es de nueva construcción. So 210 Elm Street has 12 apartments. El building del 210 de la Elm Street va a tener 12 apartamentos, los cuales 10 van a ser asequibles y 2 van a ser a renta completa del mercado. And 193 Chestnut has 26 apartments. Y el 193 de la Chestnut va a tener 26 apartamentos. 210 Elm Street has 8 2-bedrooms and 4 3-bedrooms. One of the 3 bedrooms is barrier-free. El 210 de la Elm Street tiene 8 apartamentos con 2 cuartos dormitorios y 3 cuartos dormitorios. Uno de esos apartamentos de 3 cuartos dormitorios va a ser accesible. 193 Chestnut, the Carlton, Randolph, and New Addition has 15 2-bedrooms. 1 2-bedroom is barrier-free and 1 2-bedroom is equipped for sensory impaired. And it also has 11 3-bedrooms, one of which is barrier-free. El building del 193 de la Chestnut va a tener 15 apartamentos de 2 cuartos dormitorios y un apartamento de accedimiento accesible y uno que viene siendo para personas que necesitan un sensory. 11 de esos apartamentos, uno de ellos va a ser accesible. Features of Library Commons. Both buildings have an elevator. Both buildings have a laundry room. There are mailboxes in the lobby of both buildings. There is community and program space. There are 54 parking spaces. Utilities are included, and there is on-site property management. Muchas de las cosas que va a tener el proyecto de desarrollo Library Commons va a tener un elevador, va a tener cuarto de lavandería, comunidad y accesible para tener programas en la comunidad. Va a tener 54 estacionamientos. Las utilidades van a ser incluidas, las cuales incluye el gas para calefacción, para calentar el agua y la electricidad. En la propiedad también van a tener manejadores de la propiedad que van a tener una oficina en el proyecto. There are also supportive services in the program space
There'll be financial literacy, first-time home buyer education, career counseling, tax preparation, college assistance, and the Care Center will be running their Roque House program as well. El proyecto de desarrollo Library Commons va a tener muchos servicios de apoyo, los cuales incluyen educación financiera, clases de primera compra, consejería, preparación de impuestos y asistencias para el colegio. En adición a eso, el programa Roque House va a ser administrado de este lugar. Amanda, do you want to? Hi, I'm Amanda Buban. I am the Vice President for Property Management with Wayfinders. Muy buenos días, mi nombre es Amanda Buban y soy una de las vicepresidentas de administración para Wayfinders. And I will talk to you a little bit about the application process and the lottery process. Yo estaré hablando sobre el proceso de la lotería y el proceso de la aplicación. So the deadline for applications for Library Commons is October 16th, 2020. Muy importante, la fecha de límite de solicitud para este proyecto de desarrollo va a ser octubre 16 del 2020. This means that Wayfinders has to receive your application, or it needs to be postmarked by the post office by October 16th in order for your application to be included in the lottery. Lo que esto significa es que todas las solicitudes por correo o electrónicamente tienen que ser más allá antes de octubre 16 para poder ser elegible para la lotería. We will be hosting the lottery on October 30th, 2020, and that will be hosted via Zoom, just like these informational sessions are, and you can register to participate in that session on our website. La lotería se llevará a cabo el 30 de octubre a la 1 de la tarde vía la plataforma Zoom. Pueden registrarse bajo esta plataforma y ser partícipe de esa lotería. We're expecting to start leasing up for the first building that will be finished with construction in December or January. And then there will be a couple months in between before the next set of units is ready in the spring. Este desarrollo será dividido entre dos secciones. La primera sección para los 12 apartamentos que se estarán rentando va a ser para este año, a fin de este año, como diciembre del 2020, y los apartamentos que son restantes van a ser rentados para el verano del 2021. Okay, next slide, please, Tyler. So the applications, you can obtain an application for Library Commons in several different ways. Hay varias formas de obtener la solicitud para el desarrollo de vivienda Library Commons. You can call and request an application. Puedes llamar y solicitar una aplicación. You can email a request for an application to leaseup@wayfinders.org. Puedes enviarnos un correo electrónico a leaseup@wayfinders.org. You can also obtain the application on our website. También puedes obtener la solicitud de aplicación en nuestra página Silverberg. And we're gonna walk you through that process now. Y ahora vamos a tratar de caminarlos bajo ese proceso de obtener la aplicación. Okay, so if you go to our website, wayfinders.org. So si va electrónicamente a nuestra página, wayfinders.org, there is an option where you can click on for real estate. hay una opción en que usted puede
darle a real estate. First, before I continue, I would like to point out that in the upper right corner of the screen, you have the option with Google Translate to select what language you prefer. Una de las cosas que quiero demostrarle es que antes de proceder, quiero enseñarle que en la parte de arriba, si usted le da a donde dice Google Translate, pueden ver que hay varios oportunidades de cambiar la solicitud en el idioma que es más preferible para usted. Okay. So when you come to the website, you will click on real estate and then apply for Library Commons. Después que llega a este punto, le va a dar a donde dice solicite para Library Commons. And this will bring you to the landing page for the property where you can find the information. And there are links to apply online or to download and print. Y eso te va a llevar a la página que puedes solicitar para el desarrollo de Library Commons. Puedes hacerlo de varias formas. Puedes bajar la aplicación y poder imprimirla para llenarla a tu conveniencia, o la puedes llenar la solicitud actualmente en la página. Now, this is new for Library Commons, where we have the option for you to fill out the application online. You would click on Apply Online. Esto es nuevo para el desarrollo de Library Commons. En este momento puedes aplicar donde dice solicitud online y te va a llevar a la solicitud directamente. The questions on the online application and on the hard copy applications, the paper copies, are the same. Las preguntas que están en esta forma de solicitud electrónica y solicitud cuando tú la imprimes son exactamente las mismas. So whichever method you prefer to complete your application, it's your preference. So cualquier forma que usted quiera llenar la solicitud es su preferencia. If you have any questions about the application, you can reach out to us by phone or at leaseup@wayfinders.org. Como siempre, si tiene alguna pregunta cuando está llenando la solicitud, puede comunicarse con nosotros al teléfono que está en la página, el 233-1705, o pueden enviarnos un correo electrónico a leaseup@wayfinders.org. And just a reminder, the important date to remember is October 16th, the application deadline. Applications have to be received by Wayfinders or postmarked by the post office by that day in order to be included in the lottery. Fecha muy importante de recordarse que viene siendo el octubre 16. Su solicitud tiene que estar recibida para esa fecha para poder ser aceptada para la lotería en octubre 30. Thank you. Tyler, we can move to the next slides. You can go one more. So again, applications must be submitted by October 16th, and we will be hosting the lottery on October 30th. Como les expliqué antes, las solicitudes tienen que ser aceptadas para antes de las 12 de la noche, octubre 16 del 2020. And all applicants must be 18 years of age or older. Y muy importante, toda persona que esté solicitando y llenando una aplicación tiene que ser de edad de 18 años en adelante. And this is as of October 30th, 2020. So, en octubre 30 del 2020, tiene que ya haber cumplido 18 años para ser elegible. Okay, next slide, Tyler. We're going to talk about the lottery process now. Vamos a hablar sobre el procedimiento de la lotería. As applications are received, we do date stamp them. Mientras nosotros vayamos recibiendo las aplicaciones, vienen siendo marcadas cuando se reciben. We also assign each application a code
for the lottery. También le asignamos a toda aplicación un código. The code is based on things like the number of bedrooms, whether or not someone needs an accessible unit, the income category. Los códigos son basados en el número de dormitorios, accesibilidad, categoría de ingreso, falta de vivienda. Estas son las cosas que vienen basando el código. Mm-hmm. Next slide, please. We will send a letter out to every applicant that gives them their lottery identification code. Las solicitantes serán contactados con información sobre su colocación en la lotería y se le presenten los ingresos actuales de documentos que tienen que traer para completar su, el screening del proceso de vivienda. When we host the lottery on October 30th at 1 p.m., it will be done via Zoom. And all are welcome to register. Cuando estemos haciendo la lotería en octubre 30 a la 1 de la tarde, todos son invitados bajo la plataforma de Zoom. We do not share any personal information during the actual lottery. Nosotros no compartimos ninguna información personal durante el procedimiento de la lotería. We just take all of the applicant codes. We put them into a big bingo roller. So, nosotros cogemos todos los códigos y los ponemos en lo que le decimos una tómbola para poder hacer el procedimiento de jalar un código a la vez hasta que todos los códigos estén sacados de la tómbola. We triple check the order by making sure that we tape the codes to a paper and we write them down and we enter them in the computer all at the same time. Tenemos varias formas de asesorarnos que la forma ha sido correcta. Tenemos 3 versiones que sacamos el código, los ponemos en una presentación de página para que todos las puedan ver. Lo hacemos electrónicamente y tenemos a alguien que está escribiendo cada código en el orden de que ha sido sacado. And we do this because the lottery drawing itself becomes the initial waiting list for the property. Y hacemos esto porque la secuencia de la lotería y de todos los códigos que se salgan va a ser la iniciación de la lista de espera para Library Commons. After the lottery, we work to identify how many applicants we need to process for each unit that we need to rent. Después de la lotería, tomamos un momento para procesar cuántas personas están solicitando para los diferentes tipos de vivienda para este proyecto. There are preferences for applicants who need the features of barrier-free accessible units or sensitive units. Hay preferencia para aquellos individuos que necesitan las acomodaciones de una unidad accesible completamente. There are preferences for some units going to applicants who are eligible for or enrolled in financial and economic self-sufficiency programs. También hay preferencia para aquellas personas que están solicitando un apartamento y están actualmente en un programa de certificación para educación. And finally, there are some units with preferences for applicants that are homeless. Y también tenemos una preferencia para individuos que están actualmente que no tienen vivienda. So at the time of the lottery, when you fill out your application, you're self-certifying to all of the information that you provide in the application. So, en el momento que usted está aplicando para la unidad en su solicitud, usted mismo está basando la información que está
poniendo en esa aplicación, sea su ingreso, sea el tipo de vivienda que está solicitando. Usted mismo va a certificar la información que está poniendo en la aplicación. After the lottery, if your application is pulled for a screening for a unit, después de la lotería, cuando jalemos los códigos, si usted es una de las personas que está en la primera, en la secuencia primera, cuando se jale los códigos de la lotería, nosotros we would require verification of the information on your application. en ese momento, pues entonces estaremos pidiéndole a esas personas la documentación que asesora todo lo que usted presentó en su solicitud. We will be looking for things like your benefit letters, income verifications, pay stubs. Estaremos buscando documentación como por ejemplo su carta de beneficios si usted recibe seguro social, su carta de beneficios si tiene otro tipo de ingreso, si usted cobra semanal o cada 2 semanas, lo que le decimos el pay stub en inglés. We will also look for information about any bank accounts that you have. Toda información de si usted tiene un banco, chequera, cuentas de ahorro, estaremos solicitándole que traiga esa documentación en ese momento. And if you are an applicant with homelessness or with being eligible to enroll in financial economic self-sufficiency programs, we would obtain the verification of those eligibility requirements as well at that time. Y si usted es una de las personas que está elegible para un apartamento que no tiene vivienda, actualmente en ese momento estaremos buscando que le ayudaremos a conseguir esa información. Si usted es una persona que estaba solicitando para uno de los apartamentos de educación de desarrollo, también en ese momento estaremos pidiéndole la carta de verificación para esa vivienda. Tyler, you can move to the next slide, please. So again, we are expecting to begin the lease-up process for the first 12 units that will come out of construction in December to February. También estaremos buscando, como les expliqué antes, hay 2 secciones para esta construcción. Las primeras viviendas, que son 12 unidades, van a estar listas para rentar a fin de diciembre del 2020. And the remaining units will be leased up when construction is completed, probably sometime in late spring, maybe May or June. And we anticipate having full occupancy by July. Y el resto de las viviendas, que vienen siendo 26 apartamentos, estarán listos para ser ocupados en la primavera del 2021. Next slide, Tyler. So if you have any questions, we do have the chat feature. There's also a feature where you can raise your hand and we could maybe unmute you and allow you to ask the question if you're having trouble with the chat. Ahora es la perfecta oportunidad para presentar cualquier pregunta que usted tenga. Tenemos varias formas, o pueden hacerla bajo la función del chat en su aplicación, si está usando el teléfono o la computadora, o podemos sacarte del sistema de mute y puede dialogar y comunicar su pregunta. Before we start addressing some of the questions, I just want to review a couple of items. Antes de seguir con el procedimiento de contestar cualquier pregunta, quisiera tomar un minuto para hacer un review de todo lo que hemos dialogado. One question that often happens, and we actually do have it in the chat. Una de las preguntas que casi siempre sale al aire, y actualmente la tenemos en el chat. People often ask how we're going to notify them that they won the lottery. Siempre las personas preguntan
cómo van a ser notificados si salieron de la lotería. And what happens with the lottery is we review every application. Y lo que pasa con la lotería es que nosotros repasamos todas las aplicaciones. We confirm that the application is complete. Confirmamos que la aplicación ha sido totalmente llena. And then it's entered into the lottery. So every application is entered into the lottery. Y después que nosotros hacemos chequeamos todas esas cosas que estamos buscando, nos asesoramos que toda aplicación entra a la tómbola para ser sacada. And Su so código. then we do a lottery and we put people in their preference category, as Amanda talked about. Después hacemos la lotería y mientras sacamos los códigos de la lotería, ponemos las personas en las diferentes preferencias que Amanda ya ha repasado con ustedes. So people who have requested a 3-bedroom or a 2-bedroom are put in those categories, and then by income and then by need of a particular type of unit. So, toda persona que está buscando, por ejemplo, un apartamento de 3 cuartos dormitorio, estarán puestos en esa preferencia y después en ese momento se repasa toda la documentación que se necesita para ser elegible para ese apartamento. So everyone technically wins the lottery because everybody who goes in comes out. So, técnicamente todas las personas salen de la lotería porque toda aplicación ha sido puesta en la tómbola para sacar en la lotería. And if you attend the Zoom lottery, you will know what your number is, and you'll know pretty much where you've come out in the lottery, but we'll also be sending you a letter with that information. So, si usted decide de asistir al procedimiento de la lotería, que viene siendo octubre 16 a la 1 de la tarde, vía Zoom, usted puede ver con su código qué posición toma en la lotería, si viene siendo el número 1 o el número 300. And it has often been the case for us that we end up going through quite a number of people in the lottery before someone is actually placed in a unit. So you may come out as the person who comes out as number 1 may, for a variety of reasons, not want that unit, and we may end up going with person 10. So do not rely solely on your lottery number to decide whether you won the lottery or not. So, cuando usted participe de la lotería, aunque su número sea alto, no se sienta mal, porque casi siempre, a veces las personas que han sido elegibles, número 1, número 2, número 3, por una razón u otra, deciden de no tomar el apartamento. Y entonces, pues nosotros seguimos de acuerdo a la secuencia de la lotería. So, no se sienta mal que a lo mejor su número sea un poquito alto. Another question has come in asking how to register for the Zoom. Otra pregunta ha entrado de cómo poder registrarse para la plataforma Zoom para la lotería. Tyler, could you please pull up the page where they can find the registration to the link to Zoom Lottery? It is right. Yep, thank you very much. So, una de las formas que puede registrarse es yendo a nuestra página cibernética, wayfinders.org, le da a Real Estate, abajo donde dice Apply for Library Commons, y en la parte de abajo va a tener la oportunidad de ahí mismito poder registrarse para la lotería el día 30 de octubre a las 1 de la tarde. Another question is about the remaining 26 units. So there are 10 MRVP, or Massachusetts Rental Voucher Program units. So, otra pregunta ha entrado por las últimas 26 unidades, que 10 de esas unidades vienen siendo apartamentos que tienen un subsidio que viene siendo por el Departamento de Massachusetts de subsidio.
And then there are 8 Section 8 project-based units for homeless people. En adicional a eso, tenemos 8 viviendas para personas que no tienen dónde vivir, que vienen siendo con subsidio basado a sección 8. 2 units are designated as market. 2 de las unidades vienen siendo renta completa al precio de la marqueta. And the remainder are reserved for low and moderate income individuals as defined by 60% of the area median income. El resto de las unidades vienen siendo basado a el 60% del área de ingreso. Aquí en nuestra página pueden ver cómo esos son. Si es una familia, por ejemplo, de 2 personas, el 60% viene siendo $41,000 con $41,040. And I've just received a correction. There are 5 project-based Section 8 units for homeless individuals. Oh, perdonen, una corrección. Hay 5 unidades que son para personas que no han tenido vivienda, que vienen siendo bajo el subsidio de Sesión 8. And I just want to briefly... 5. Sí. I want to also go over briefly what we mean by area median income. Y quiero tomar un momentito para poder dialogar con ustedes y clarificar lo que nosotros decimos cuando hablamos del ingreso marginal del área. So there is a chart on the screen. Pueden ver que hay un display en nuestra página actualmente. It is broken down by 30%, 50%, and 60% of area median income. Está constituido bajo 3 categorías que vienen siendo la de 30%, 50% y el 60% del el ingreso marginal del área. And so this is why it's important for you to self-declare all of your income. Por eso es bien importante que cuando llene la solicitud, usted está declarando con exactitud su ingreso. So that we know if you are a household of 2 and your income is below $20,520, that you are in that 30% income category. Así nos ayuda a nosotros a poder colocarle a ustedes o a cualquier solicitante bajo la categoría que es correcta. Por ejemplo, si usted es una familia de 2 personas y su ingreso es menos de $20,520, lo podemos poner en la categoría de 30%. Another question that we have had at other information sessions concerns mobile Section 8 vouchers. Otra pregunta que hemos tenido en las otras sesiones informativas vienen siendo con subsidios de sección 8 que son movibles. So the units that do not in this project have project-based units of any type are eligible for mobile voucher holders. So cualquier unidad que bajo este programa no tiene un subsidio permanente es elegible para cualquier persona que tenga un subsidio de sección 8 movible. So although we are wayfinders and we do administer mobile Section 8 vouchers, A pesar de que nosotros somos wayfinders y también administramos muchos vouchers de sección 8 movible, we can also accept vouchers from many other agencies that administer vouchers. también nosotros aceptamos cualquier otro subsidio que es movible que ha sido administrado por otra agencia. These include Franklin County Regional Housing Authority. Esto incluye administradores como en la ciudad de Amherst Housing Authority, Franklin Housing Authority, Holyoke Housing Authority, Springfield, Northampton, y Springfield y Northampton Housing Authority también. So, si usted tiene un voucher movible que es de cualquier de estos administradores,
también nosotros aceptamos este tipo de voucher. If you currently have a Wayfinders voucher, you should send us your questions via LeaseUp. Si usted tiene si usted tiene un subsidio movible de Wayfinders, por favor envíenos una pregunta que usted tenga al correo electrónico de LeaseUp. And any other questions that you may have, please address them to leaseup@wayfinders.org. Y cualquier otra pregunta que usted tenga, por favor, diríjala a nuestro correo electrónico de leaseup@wayfinders.org. The other reminder is that this video and other information session videos are posted on our website. So you can either review the video again or refer a friend. Otro recordatorio que esta sesión informativa, al igual que las otras 3 secciones informativas, han sido grabadas y pueden ser accesibles bajo nuestra página cibernética www.wayfinders.org. So, does anybody have any additional questions? Quiero devolver que si alguna persona tiene alguna otra pregunta, con mucho gusto se la podemos contestar. And while we're waiting for those questions to come in, I would say that I want to thank everybody who's contributed to this. Tyler Hadley with Wayfinders, and Amanda Buban and Lidara Zola. And I'd especially like to thank Melfi for both participating in all of the info sessions and translating this one as well. Mientras estamos esperando alguna otra pregunta que entre, quiero tomar el momento para darle las gracias a Tyler Hadley, a Amanda Buban, a Lidara Zola y a Melantuna por ayudarnos a llevar esta sesión informativa a Plaza. And I do see a hand raised. I'm going to go to that next, but I do also want to thank all of you for attending. Tenemos una persona que está levantando su mano, so vamos a ir a esa persona ahora, pero también quiero darle las gracias a todas las personas que están participando de esta plataforma. And I think that this is our first English and Spanish information session ever online. So welcome to all of you and allowing us to experiment with this format. Y esta es nuestra primera sección informativa que ha sido en español e inglés. So le damos gracias a ustedes por proveernos esta oportunidad de poder traer esta plataforma a toda nuestra comunidad. So I believe that I have unmuted Elise Lane. Elise, your hand was up. Hola, muy buenos días, Elise. Creo que puede dialogar ahora. Hi. Hola, lo único que te pido, Elise, if it's in English, just give me a moment to translate, that's all. Okay. I was just asking, so we can apply for the lottery online as well. We don't have to apply for, we don't have to print out the application, and we'll be okay as well. So, su pregunta es si podemos aplicar bajo la página cibernética y si es lo mismo que la aplicación que usted estuviera imprimiendo. And yes, you can fill out the application online or you can print it out. It asks the same information. The same questions are included on both formats. So, la contestación de esa pregunta es sí, la aplicación que usted puede imprimir o si usted llena la solicitud bajo la página cibernética es la misma aplicación. So, puede hacerlo de acuerdo a su preferencia. We did have a question asking if we will have any future projects for individuals who are home. I just wanted to make sure that at least did that answer your question? I have muted, okay. So let me unmute her. Yes, thank you. Okay, great. Okay, perfect. And so we did have a question about will we have future projects for individuals who are homeless and are in need of one-bedroom apartments. And while we're in the property management department, Lidara is in the development department, but I do believe that
the commitment and the mission of HAP is to develop a diverse variety of housing. And well, we just actually did a lease up of a property that was in large part designated for that. I believe there will be future developments. Okay. So, una de las preguntas que he entrado es si en el futuro Wayfinders va a tener desarrollo de vivienda para personas que no tienen vivienda actual de un cuarto dormitorio. Y a pesar de que nosotros somos el departamento de administración, sabemos que una de nuestras misiones en Wayfinders es de traer a la comunidad todos los apartamentos bajo recursos que sean necesarios. Actualmente nosotros hicimos uno en Northampton que se llama Sargent House, que era de toda vivienda para una persona, y sabemos que estaremos buscando oportunidades para traer este tipo de vivienda. It is appreciated that we have that feedback from you. We do have future phases of Library Commons, and we will take your comment, which I'm taking as the need for this type of housing, one bedrooms or maybe studio apartments to help house homeless people in Holyoke. Le damos muchas gracias por su aportación en dejarnos saber la necesidad que la ciudad de Holyoke está teniendo para personas que no tienen vivienda para cuartos de una habitación. Somos agradecidos. So I don't think I'm seeing any new questions. I did see that Elizabeth has thanked us. Amanda, could you talk about our other Wayfinder properties? Sure. So on our Wayfinders website, wayfinders.org. En nuestra página cibernética at wayfinders.org. You can navigate to the other properties that we have. También tenemos oportunidad para otras viviendas que son manejadas por Wayfinders. Si entra a la página donde dice Real Estate y le da al botón que dice Full Property List, que viene siendo la propiedad, una lista completa de todas las propiedades. This will give you a list of all of the apartment communities that Wayfinders has, and you can click on, you can go to the town and then click on the properties. It will show you a picture, it will give you information and a link to be able to get the application. Esto te va a dar una lista completa de todas las propiedades que están manejadas por Wayfinders, incluyendo el pueblo de donde estás. Te va a enseñar un retrato de cómo es la vivienda y te da la oportunidad de aplicar o imprimir la solicitud para ese desarrollo de vivienda. And if you have any questions about any of our other properties, or if you're interested in applying for any of them and you need some assistance, you can reach us by phone, or also at leaseup@wayfinders.org. Y como siempre, si tiene alguna pregunta en cómo poder solicitar para una de estas otras viviendas en diferentes ciudades, puede dirigir su pregunta, nos puede llamar al 233-1705 o enviarnos un correo electrónico con su pregunta a leaseup@wayfinders.org. So again, I think that we've exhausted all of the questions. I will remind people that they can register for the lottery, which will be held on Zoom on October 30th, 2020 at 1 p.m. En este momento hemos contestado todas las preguntas que se han presentado y queremos tomar un momento para recordarles a todos que la lotería se estará llevando a cabo octubre 30 a la 1 de la tarde. I will also say that Library Commons is a unique property for us. También les quisiera dejar saber que Library Commons es una propiedad que es bien diferente para nosotros también. Because part of the property or part of the community will be completed in December of 2020. Porque parte del desarrollo va a ser completado a fin de este año, en diciembre del 2020. And then the remainder will be being leased up in May, June, and July of 2021. Y el restante de los apartamentos van a ser rentados para la primavera y el verano del 2021. So we will be reaching out to you and letting you know your lottery number.
So estaremos mandándole o enviándole información de su código y dónde usted quedó en su sección de la lotería. It may take a long time for us to get back to you if you're qualified for a unit in the buildings that will be coming online in 2021. So esperamos que sean pacientes porque para los apartamentos que serán llenados para el 2021, a lo mejor nos tome un poquito más de tiempo de comunicarnos con ustedes, ya que viene siendo para el año que viene. So please feel free, if in February or March you're wondering about what's going on, to reach out to us via leaseup@wayfinders.org. So, siéntanse libres de enviarnos un correo electrónico si de aquí a enero, febrero, necesita saber un poquito más de información sobre esos apartamentos, nos puede enviar un correo electrónico a leaseup@wayfinders.org. Again, thank you. I'm not seeing any additional questions. Thanks everybody for attending, and thanks all Wayfinder staff for, I think, a really great series of info sessions. Muchas gracias. Le damos las gracias a toditos por participar. De nuevo, si tienen alguna pregunta, pueden dirigirla a leaseup@wayfinders.org y le damos las gracias a todo el staff de Wayfinders por esta sesión informativa. Thanks, Gracias. Bye. 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 This is Faith Williams.